Puebla, 1998, en una serie de desapariciones estremeció a un pequeño pueblo en la sierra, recién nacidos que se desvanecían de sus cunas sin dejar rastro. Todas las noches, las madres decían escuchar el mismo sonido, un aleteo pesado, húmedo, y un susurro que parecía venir desde el techo. Las autoridades culparon a animales salvajes. Los ancianos, en cambio, murmuraban una palabra que nadie quería pronunciar en voz alta ante la Huelpuchi, la bruja que se alimenta de los más pequeños. Dicen que en las montañas de Puebla y Veracruz, cuando un recién nacido llega al mundo, no solo la familia lo recibe, también lo hacen cosas que no deberían existir. Durante generaciones, las comunidades rurales han contado historias de una bruja capaz de abandonar su propio cuerpo, transformarse en criatura y deslizarse por rendijas, techos y ventanas para beber la sangre de los bebés mientras duermen. Una leyenda antigua, sí, pero para muchas familias se volvió una realidad dolorosa. En los años 90, cuando la electricidad llegaba con fallas, las calles eran de tierra y las luces se apagaban temprano. Este miedo era mucho más fuerte. No había cámaras, no había patrullas constantes, no había hospitales cercanos. Si algo aparecía en la noche, cada familia quedaba sola para enfrentarlo. Fue en ese contexto que ocurrió uno de los casos más aterradores que recuerdan los habitantes de la región. Un caso que hasta hoy se cuenta en voz baja, porque todos saben que esta bruja no es un mito, y que cuando tiene hambre, vuelve a buscar a su presa favorita. La historia comenzó en una casa humilde al borde del cerro, donde vivía la familia Méndez. Su hija recién nacida, Alma, tenía apenas 13 días, y desde que llegó al mundo, la madre, Mariela, había sentido una inquietud que no sabía explicar. No era simple cansancio, era la sensación constante de que alguien o algo observaba la casa desde afuera. Por las noches, el viento traía un silbido extraño, como si algo lo estuviera cortando en pleno vuelo, y los perros del pueblo ladraban sin descanso mirando hacia lo alto de los techos. La abuela, doña Tomasa, decía que aquello era señal mala, pues cuando el aire no suena solo es porque algo lo está acompañando. Mariela, desesperada por proteger a su hija, seguía todos los rituales que la anciana le enseñó: dejar tijeras abiertas debajo de la cama, colocar velas de ajo en las ventanas y mantener brasas de copal encendidas desde la tarde hasta que naciera el sol. Pero había noches en que nada de eso parecía suficiente, y el ambiente dentro de la casa se volvía pesado, pegajoso, casi difícil de respirar. La primera vez que ocurrió algo realmente extraño fue una madrugada en que Mariela despertó sobresaltada, convencida de que alguien había entrado en la habitación. El aire estaba helado, tan helado que el vapor de su aliento se hacía visible. El bebé dormía, pero su pequeño cuerpo temblaba como si tuviera frío. Fue entonces cuando escuchó un leve tap-tap sobre el techo de lámina, como si un animal caminara lentamente, arrastrando las patas. Ella tomó a Alma en brazos y corrió hacia el cuarto de la abuela, que ya estaba despierta, sentada en la cama, como si hubiese estado esperando ese sonido. Doña Tomasa le dijo que no era la primera vez que escuchaba esos pasos esa semana, pero no quiso preocuparla. Aseguró que lo peor aún no había pasado, y que la criatura simplemente estaba rondando, buscando un punto débil para entrar. «No se conforman con mirar», murmuró la anciana. «Cuando ya encontraron su presa, pasan la noche entera buscando la forma de colarse». A sus palabras retumbaron en la mente de Mariela, que apenas podía mantener el control. La familia decidió reforzar la casa como pudo. Sellaron rendijas con barro fresco, clavaron tablas adicionales en las ventanas y colocaron mantas pesadas para impedir que el frío o el viento pasaran. Pero los sonidos continuaban. Los pasos en el techo se hicieron más pesados, como si la criatura regresara cada noche con más insistencia. A veces no eran pasos, era el aleteo, fuerte, torpe, húmedo, como si unas alas enormes y deformes se movieran en el aire antes de posarse sobre la lámina. El padre, Esteban, que trabajaba largas jornadas, comenzó a escuchar rumores en el pueblo. Algunos vecinos aseguraban haber visto luces rojas moviéndose entre los árboles, como si fueran ojos flotando en la oscuridad. Otros decían haber encontrado animales de corral sin sangre,
tirados en el campo sin una sola herida visible. Todos sabían lo que eso significaba, pero nadie quería decirlo, no en voz alta. No mientras un bebé recién nacido vivía en esa casa. Una noche, mientras Esteban regresaba del trabajo, notó algo que lo dejó paralizado justo encima de su casa, en la parte más alta del techo. Una figura oscura parecía agachada, como si lo estuviera esperando. No podía distinguir su forma claramente, pero era demasiado grande para ser un ave y demasiado delgada para ser una persona. Cuando levantó la linterna, la figura se deslizó hacia atrás con una velocidad inhumana, como si se deshiciera en la oscuridad. Esteban no habló de eso con Mariela para no asustarla aún más, pero no durmió en toda la noche. Los días siguientes se volvieron un infierno silencioso. El bebé lloraba a cualquier ruido, incluso a los sonidos leves del viento. Las gallinas del patio dejaron de poner huevos. Un olor extraño, como metal oxidado mezclado con tierra húmeda, comenzó a colarse dentro de la casa, sin explicación. La abuela, que nunca había mostrado miedo en su vida, empezó a rezar en voz alta cada vez que caía la noche. La tensión llegó a su punto máximo cuando, cerca de las 2 de la mañana, Mariela despertó con un sonido que jamás olvidaría, un chillido agudo, áspero, parecido al llanto de un recién nacido, pero más grave y distorsionado. No venía de su hija, venía desde afuera, justo debajo de la ventana del cuarto. Instintivamente, tomó a Alma en brazos, mientras el llanto se intensificaba, como si aquello supiera que la madre estaba despierta escuchándolo. Entonces, sin previo aviso, el llanto se detuvo por completo, reemplazado por un golpe seco en la pared exterior. Luego, otro, y otro, como si algo estuviera chocando contra la casa, desesperado por entrar. La abuela se puso de pie de inmediato, tomó un puñado de sal gruesa y comenzó a esparcirla por el suelo, mientras murmuraba oraciones antiguas que ni siquiera Esteban conocía. Aquel era el primer ataque directo, y todos en la casa entendieron lo mismo. La criatura ya no estaba rondando. Había elegido a Alma. La criatura volvió la noche siguiente, pero esta vez no intentó ocultarse. Desde el primer minuto en que cayó la oscuridad, la casa entera se estremeció con golpes y rasguños que parecían venir de todas partes a la vez. El techo vibraba como si algo muy pesado se arrastrara sobre él, y por momentos el sonido era tan fuerte que el polvo caía desde las vigas. Mariela sostenía a su hija con tanta fuerza que sus brazos temblaban, incapaz de separarla de su pecho ni por un segundo. La abuela, con una vela en la mano, caminaba de un cuarto a otro rezando y soplando humo de copal hacia las esquinas, intentando cerrar caminos invisibles por donde la criatura pudiera colarse. Esteban, desesperado, había tomado su machete, aunque sabía en el fondo que esa cosa no pertenecía a un mundo donde el metal pudiera servir de defensa. En un momento de silencio repentino, cuando los golpes cesaron por completo, los tres intercambiaron una mirada cargada de angustia. El viento se detuvo, los perros dejaron de ladrar y la noche quedó suspendida en un vacío inquietante. Fue ahí cuando escucharon pasos lentos, muy lentos, caminando sobre el patio de tierra. No eran pasos humanos, sonaban ligeros, irregulares, como si caminara descalza y con piernas demasiado largas. Los pasos se acercaron hasta detenerse justo frente a la puerta principal, y luego comenzaron a rodear la casa, raspando las paredes como si estuviera marcando su territorio. Mariela sintió que le faltaba el aire cuando la criatura pasó justo detrás de la ventana donde ella estaba. Podía sentirla, aunque no podía verla, un frío penetrante, un olor dulzón y un susurro casi imperceptible, como si una voz estuviera llamando a la bebé por su nombre verdadero. Esteban enmudeció al escuchar algo que lo dejó helado. Una risa baja, ronca, quebrada, como si viniera de una garganta reseca. No era la risa de una mujer, pero tampoco de un animal. Era algo intermedio, imposible, el sonido de un ser que no imitaba, sino que recordaba lo que alguna vez fue humano. Los perros del pueblo comenzaron aullar al mismo tiempo, y en el interior de la casa, las llamas de las velas se alargaron hacia un mismo punto, en la puerta trasera. Fue entonces cuando se escuchó el primer golpe fuerte, tan brutal que casi la tiró abajo. La criatura
No estaba tratando de entrar con sutileza, estaba intentando derribar la casa entera si era necesario. El llanto de Alma rompió el silencio, agudo, aterrador, como si la bebé entendiera lo que la estaba esperando afuera. La abuela corrió hacia la puerta trasera y comenzó a rezar en náhuatl, con la voz quebrada pero firme, pronunciando palabras antiguas que su madre le enseñó cuando era niña. Mientras lo hacía, un sonido escalofriante apareció del otro lado, un olfateo húmedo, voraz, como si la criatura pudiera oler a través de la madera el miedo de la niña. El golpe siguiente fue tan fuerte que la pared entera vibró. Esteban empujó un mueble pesado contra la puerta, pero de nada sirvió en otra embestida, lo hizo retroceder varios pasos. De pronto, un chillido desgarrador atravesó la casa, un sonido tan agudo que todos se taparon los oídos. La criatura estaba enfurecida, frustrada por no poder entrar, pero al mismo tiempo parecía emocionada, como si disfrutara del terror que provocaba. La ventana de la cocina comenzó a temblar, y luego se agrietó de lado a lado, como si unas uñas enormes la estuvieran presionando desde afuera. Mariela gritó para que la abuela hiciera algo, cualquier cosa, pero doña Tomasa no podía moverse. Estaba viendo algo por la rendija de la puerta, algo que la dejó petrificada. Con un hilo de voz, dijo que la criatura ya no estaba sola. Había otras sombras moviéndose detrás de ella, en el patio, figuras delgadas y torcidas que avanzaban como si caminaran sobre huesos rotos. La desesperación se apoderó de la casa cuando escucharon un golpe en el techo, luego otro y otro más, hasta que parecía que varias criaturas estaban caminando sobre ellos, saltando de un lado a otro con un peso inhumano. La lámina comenzó a doblarse hacia adentro como si fueran a romperla con las manos. Mariela, llorando, tomó un rosario y lo colocó sobre el pecho de Alma. La bebé dejó de llorar por un instante, como si sintiera la protección, pero el silencio duró apenas unos segundos. Un aleteo seco volvió a resonar en el techo, seguido de un chillido largo, hambriento, y la abuela dijo algo que heló la sangre de todos. Ya descendió, el techo vibró tan fuerte que el polvo cayó como lluvia sobre ellos. Algo estaba bajando por la parte trasera de la casa, raspando la madera con garras largas. Esteban corrió hacia una de las ventanas para asegurarse de que no entrara, pero lo que vio lo obligó a retroceder de inmediato. Un rostro alargado, pálido, con ojos hundidos y completamente negros, lo estaba observando desde afuera, pegado al vidrio, como si quisiera atravesarlo con la mirada. La boca de la criatura se abrió lentamente, revelando dientes finos, afilados como agujas, y un hilo de saliva oscura escurrió por su barbilla. La ventana estalló en pedazos un segundo después, lanzando astillas por toda la habitación. La criatura estiró una mano delgada como la de un esqueleto, pero demasiado larga para ser humana, intentando entrar a la sala. Los dedos tenían articulaciones adicionales, como si pudieran doblarse en direcciones imposibles. Mientras Esteban intentaba golpearla con el machete, un segundo rostro apareció detrás del primero, y luego un tercero, como si más brujas estuvieran escalando la pared para entrar por la abertura. El caos estalló de inmediato en gritos, vidrios cayendo, garras chocando contra la madera y el llanto de Alma elevándose sobre todo lo demás. La casa ya no era un refugio, era una trampa, y las criaturas, ahora claramente varias, habían encontrado la grieta que estaban buscando. Con cada segundo que pasaba, entraban más, sus ojos brillantes, perforando la oscuridad de la sala. La abuela gritaba a Mariela que corriera hacia el cuarto y no mirara atrás, pero era demasiado tarde. La primera de las brujas ya había apoyado ambos pies dentro de la casa, doblando las piernas al revés, como un animal recién salido del cascarón. En ese momento, justo antes de que se lanzaran sobre la madre y la bebé, un sonido seco, fuerte, como un disparo, resonó desde afuera, seguido por un grito de la criatura. Las brujas se tensaron al instante, retrocediendo unos centímetros, y Mariela aprovechó ese instante para cubrir a su hija con una manta gruesa. Algo o alguien acababa de llegar, deteniendo por un momento el ataque, pero nadie sabía si venía para ayudarlos o para terminar de condenarlos. El estruendo que había sacudido la noche volvió a repetirse.
esta vez seguido de un gruñido grave que no pertenecía a ninguna criatura conocida. Las brujas detuvieron su avance, como si algo invisible las hubiese frenado. Sus cabezas delgadas se giraron hacia la puerta y sus ojos, antes llenos de hambre, se contrajeron como si reconocieran un rival antiguo. Otro golpe resonó desde el patio, y una sombra robusta se acercó a la entrada. Esteban, aún temblando, no podía creer lo que veían: un hombre envuelto en un sarape oscuro, sosteniendo en la mano un bastón de madera gruesa y tallada con símbolos indígenas. Su rostro estaba cubierto por un pañuelo rojo, pero sus ojos tenían una firmeza que ninguna de las brujas parecía desafiar. Era don Aurelio, el curandero viejo que vivía en el cerro, un hombre del que todos hablaban, pero que casi nunca bajaba al pueblo. Don Aurelio entró sin pedir permiso y sin mirar a la familia, como si su atención estuviera completamente fijada en las criaturas. Alzó el bastón y golpeó el suelo con fuerza, provocando un eco profundo que pareció expandirse por toda la casa. Las brujas retrocedieron de inmediato, arqueando sus espaldas y mostrando sus dientes en señal de advertencia. Una de ellas, la primera que había entrado, abrió la boca para emitir un chillido, pero el curandero la interrumpió con un murmullo firme, en lengua antigua, un rezo que sonaba más como un desafío que como una súplica. La criatura retrocedió, furiosa, pero temerosa al mismo tiempo, como si reconociera el poder que cargaba ese hombre solitario. Mariela, abrazando a Alma contra su pecho, observaba todo en silencio, sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo. Doña Tomasa, en cambio, sabía muy bien quién era ese hombre. Lo había visto décadas atrás, cuando era joven, ayudando a expulsar a una bruja que había rondado una familia vecina. Nunca pensó que seguiría vivo. Con voz temblorosa, le dijo a Esteban que ese hombre no era un simple curandero, era alguien que conocía los nombres verdaderos de esas criaturas, aquellos que no debían ser pronunciados por humanos. Esteban tragó saliva, sin saber si sentirse aliviado o aún más aterrorizado. Las brujas comenzaron a moverse de un lado a otro dentro de la casa, buscando una salida, pero Aurelio golpeó el bastón nuevamente y una línea tenue de luz rojiza se extendió por el suelo, formando un círculo alrededor de la familia. La luz no quemaba ni iluminaba la casa, pero emitía un calor suave, protector, como si viniera del interior de la tierra misma. Las criaturas no se atrevían a cruzarlo. Sus cuerpos se retorcían, sus huesos crujían mientras se empujaban unas a otras, para intentar escapar por los agujeros del techo o por las ventanas rotas. Pero cada vez que lo intentaban, el curandero murmuraba una palabra que las hacía retroceder con un grito agudo. La bruja principal, aquella con el rostro pálido y los ojos completamente negros, se impulsó hacia el interior una vez más, decidida a alcanzar a la bebé. Sus uñas golpearon contra la barrera de luz, generando chispas pequeñas que la hicieron retroceder con un chillido de dolor. El olor a quemado llenó el aire, pero la criatura no se rendía. Sus piernas largas se doblaron como las de un animal, preparándose para saltar. Aurelio levantó el bastón una vez más, pero antes de que pudiera pronunciar otra palabra, la bruja lanzó un ataque violento, rompiendo parte del marco de la ventana y esparciendo astillas por toda la habitación. El salto fue rápido, demasiado rápido para que el curandero reaccionara a tiempo. La criatura se estampó contra la barrera con una fuerza descomunal, provocando un destello que cegó a todos por un instante. Mariela gritó, segura de que la bruja había logrado atravesar el círculo y que ese sería su último momento con su hija. Pero cuando el destello se desvaneció, vieron a la bruja en el suelo, retorciéndose como si su cuerpo estuviera siendo partido en dos desde adentro. Aurelio, sudando y respirando con dificultad, finalmente pronunció un nombre tan antiguo que el aire pareció quebrarse. La bruja lanzó un chillido final, desgarrador, antes de que su cuerpo se deshiciera en un humo oscuro que fue absorbido por el suelo. Las demás criaturas, al ver la caída de la líder, emitieron sonidos de lamento y desesperación. Una a una comenzaron a desvanecerse, no huyendo, sino desapareciendo, como si hubieran sido arrancadas de ese mundo. La casa se quedó en silencio, salvo por el sonido del viento entrando por las ventanas rotas y el llanto suave de Alma, que por primera vez, durante la noche,
no sonaba histérico, sino cansado. La luz rojiza del círculo comenzó a apagarse lentamente hasta desaparecer por completo. Aurelio cayó de rodillas, exhausto, apoyándose en su bastón para no desplomarse por completo. Esteban corrió hacia él para sostenerlo, pero el curandero levantó una mano, indicando que no necesitaba ayuda. Con la voz áspera, dijo que la familia debía abandonar esa casa por lo menos durante 3 días, pues la tierra tardaría en cerrarse por completo después del ritual. Advirtió que las brujas podían intentar regresar, pero no esa noche. Habían perdido demasiado poder. Mariela se acercó al curandero con Alma en brazos, lágrimas corriendo por su rostro. Le preguntó qué querían las brujas y por qué habían elegido a su hija. Aurelio la miró con una tristeza profunda y explicó que ciertas criaturas antiguas sienten cuando un bebé nace con luz fuerte, un alma que puede servirles para extender su vida o recuperar su forma original. Alma era una de esas luces. Por eso la habían elegido. Por eso no se detendrían fácilmente. El curandero se puso de pie con mucha dificultad. Miró el techo destruido, las paredes quebradas y la noche silenciosa afuera. Dijo que aquella batalla estaba ganada, pero no terminada. Esas entidades no olvidaban cuando perdían su presa. Luego, antes de salir por la puerta principal, añadió algo que quedó grabado para siempre en la familia Méndez. Cuídenla bien. No hay bruja que olvide el llanto de un recién nacido que quiso robar y que no pudo. La puerta se cerró detrás de él y el silencio volvió a cubrir la casa. La familia, aún temblando, se abrazó en medio del desastre, agradecida por seguir viva, pero con la certeza de que algo en sus vidas había cambiado para siempre. Afuera, el viento volvió a soplar con normalidad, pero entre los árboles del cerro, muy lejos, casi imperceptible, resonó un sonido que solo Mariela logró escuchar, un silbido largo, agudo y hambriento.